Estás escuchando A la Guerra con una Cuchara, el podcast semanal de Beatriz Robles y Laura Caorsi. Aquí hablamos sobre alimentación y nutrición con una mirada independiente y transversal, desde el periodismo, la sociología y la ciencia. Somos una mezcla ecléctica, una periodista y una tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista con perspectivas complementarias pero convergentes. Queremos que conozcas distintos ángulos de la alimentación y sus aristas con una visión social, lejos del ruido de la publicidad y de la desinformación que campa a sus anchas. Acompáñanos en esta batalla en la que nuestras principales armas son un café, una cuchara y un buen racimo de palabras. Bueno, Laura, ya estamos aquí. Qué ganas de empezar, qué ganas este proyecto y qué ganas de empezarlo contigo, la verdad. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Además de contenta. Muy contenta. Estoy súper contenta de empezar este proyecto. No por el proyecto, sino de empezarlo contigo, de verdad. Sé que es un lujazo irme a la guerra con una cuchara contigo. Que bueno, alguien puede estar pensando qué quiere decir esto de la guerra con una cuchara. Se han puesto en plan bélico estas chicas. Tienes que explicarlo porque fuiste tú la primera que dijo esa expresión y yo la capté al vuelo, me la quedé y creo que define muy bien un poco nuestra relación y lo que queremos hacer con el podcast. Bueno, es un poco bélico, pero de baja intensidad, ¿no? Porque vamos con una cuchara tampoco es un elemento punzante ni nada de esto, pero bueno, es el arma que tenemos para librar, ¿no? Algunas batallas, algunas cosas de las que queremos hablar y es la herramienta, ¿no? En este momento que tenemos, junto con este podcast, para poder contar aquellas cosas que nos preocupan, ¿no? Y bueno, a veces con herramientas más rudimentarias o que no son demasiado lacerantes ni punzantes, se pueden hacer cosas, ¿no? Que es lo que intentamos hacer aquí, que en este espacio podamos ir al fin del mundo con lo que tenemos. Efectivamente, porque al final somos las dos, pues tú periodista, yo tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista, me dedico a la divulgación y realmente somos, pues no sé, un granito de arena en medio del desierto y además tenemos una cuchara y nos vamos a luchar contra un ejército que tienen tecnología a punta de última generación e invierten toneladas de dinero en esa tecnología. Pero nosotros con nuestra cuchara y nuestros pequeños medios, ahí estamos. Bueno, y con determinación, ¿no? Que es lo más importante, y con ganas de hacer cosas, sobre todo porque también, a ver, lo que hablábamos en algún momento antes de empezar este podcast, mientras decidíamos hacerlo, ¿no? Lo importante que es tener un espacio en el que podamos pensar sobre las cosas que nos interesan, las cosas que vamos viendo a lo largo de nuestra actividad profesional, pero que no siempre tenemos todo el tiempo que queremos, ¿no? Para tratarlas con un poco más de detenimiento, para poder reflexionar sobre eso, digamos, o para contarlas como las queremos contar, ¿no? Entonces este es nuestro lugar, es el espacio donde podemos conversar sobre esas cosas que nos preocupan, que nos interesan y bueno, que nos va a servir, creo, para profundizar, ¿no? en todo eso que nos llama tanto la atención. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, lo que estábamos buscando era justo eso, o sea, un espacio de reflexión, un espacio de independencia, un espacio de libertad en el que estuviésemos tú y yo hablando de esas cosas que hablamos muchas veces en privado, que hablamos entre nosotras, que nos preocupan, que muchas veces no se tiene el tiempo, la plataforma, el espacio en el que desarrollarlas y que sin embargo son importantes y claro, sentimos como que tendríamos que estar hablando de ellas y que necesitaríamos amplificar esas conversaciones privadas y hacérselas llegar a la gente, no porque sean especialmente valiosas, muchas veces son simplemente reflexiones o son simplemente preocupaciones, pero que creo que si se comparten, encontrar esa colectividad, ¿no? esa comunidad que te escucha, que te da su opinión, que te cuenta lo que les preocupa a ellos cuando van al supermercado, cuando tienen que alimentar a sus hijos, cuando llevan a sus hijos al comedor escolar o a un cumpleaños y qué hago y qué va a comer y todas esas cosas que nos preocupan en el día a día y que muchas veces van mucho más allá de cómo este producto, no cómo este producto, sino por qué estoy comiendo este producto, ¿no? O sea, exacto, queremos hablar de esas preocupaciones, queremos compartir lo que sabemos y sobre todo, algo en lo que yo creo que estamos de acuerdo, queremos aprender lo que no sabemos. Aprender lo que no sabemos, porque esto de alguna manera es un viaje, ¿no? Y esto lo habíamos conversado antes, pero es importante decirlo.
es un viaje de aprendizaje, es decir, de compartir lo que una pueda saber o conocer fruto del trabajo, de la profesión que cada una de nosotras tiene, pero también es un espacio para trabajar con las preguntas, ¿no? Que es la herramienta principal de trabajo en el caso del periodismo, ¿no? La pregunta, el querer saber, la curiosidad, el dudar, ¿no? Sobre las cuestiones que uno no conoce y también compartir, ¿no? Lo que uno no conoce e intentar, bueno, recopilar ese conocimiento o profundizar un poquito más, ¿no? Y en este sentido hay una cosa de lo que estabas diciendo antes, de esto de ¿por qué comemos como comemos?, ¿no? Creo que es la pregunta que lo engloba todo, porque fíjate que quienes no somos ni dietistas, ni nutricionistas como tú, ni nos dedicamos al mundo de la alimentación, como puede ser mi caso, muchas veces decimos, bueno, pero ya lo sé, ¿no? O sea, tengo que comer frutas y verduras y la dieta tiene que ser variada y las legumbres y es que la teoría la tenemos súper clara, ¿no? De lo que hay que comer, de lo que no hay que comer, de lo que hay que beber, de lo que no hay que beber y sin embargo tomamos unas decisiones que son como súper malas para la salud, ¿no? Muchas veces. Claro que nosotros mismos nos encontramos ante decisiones o ante elecciones alimentarias que sabemos que no son correctas, que ni siquiera entendemos muy bien por qué las hacemos y que al final nos llevan pues a tener una dieta menos saludable, no por elección, porque si fuese una elección libre, es decir, una elección informada, que es lo principal para hacer elecciones libres, y una vez que tienes la información, a partir de ahí tú ya decides si lo comes, si no lo comes, pero no es solo la información que tenemos, y de esto nos hemos dado cuenta, porque la información que tenemos muchas veces está viciada, sí. De manera que la elección no es libre. Pensamos que hacemos elecciones de una forma libre, que la frase típica es nadie nos pone una pistola en la cabeza en el supermercado. Y por cierto, es una de las excusas que usa la industria alimentaria de el consumidor elige libremente, una dieta variada y equilibrada. Tú eliges lo que quieres comer, tú eliges tu destino, nadie te obliga, ¿no? Es un poco la sensación del libre albedrío, ¿no? Que está ahí, ¿no? Que nos rodea todo el tiempo y que deposita, entre otras cosas, la responsabilidad total de las decisiones que tomamos en nosotros mismos, ¿no? Porque supuestamente no estamos condicionados por nada, ninguna causa externa, ¿no? Y esto no es tan así, claro. No, todos tenemos acceso a la información, todos podemos buscar, entonces la idea es que esa elección la haces tú porque quieres. Y además, claro, es una idea que queremos creer, porque pensar que hay una parte de esas elecciones que no están siendo libres, que están absolutamente condicionadas, nos pone frente al espejo de que hay fuerzas ajenas a nosotros que están influyendo en algo tan íntimo, en una decisión tan personal como es qué como hoy, qué ceno hoy, qué desayuno mañana. Y eso nos molesta mucho. O sea, pensar que se están metiendo en nuestra vida, en nuestra intimidad, que hay algo que está determinando esas elecciones, es difícil y es duro y todos queremos creer que somos libres, que somos independientes y que somos adultos que hacemos elecciones voluntarias. Pero además, claro, es que hay una cuestión ahí, ¿no? Que son las elecciones o las decisiones que se toman previamente, mejor dicho, que otros toman previamente por nosotros y que nos delimitan o nos demarcan un campo de elecciones que podemos hacer, ¿no? Esto es como cuando, no sé, cuando vamos al zoológico, ¿no? Y vemos una jaula y vemos un animal. El animal se mueve libremente dentro de esa jaula, pero el espacio en el que se mueve está delimitado y está delimitado por alguien que ha tomado unas decisiones de cuáles van a ser las dimensiones que tienen, el formato que tienen. Es decir, hay un marco, ¿no? Hay algo que rodea esas microdecisiones que se toman dentro de ese marco, ¿no? De esa jaula en el caso del zoológico, del marco en el caso de las personas, ¿no? Claro, aterrizándolo, lo estás apuntando, los supermercados, ¿por qué tienen esos diseños? ¿Por qué tienen esos pasillos? Bueno, ese ya es uno de los marcos. El podcast yo creo que también lo hacemos un poco por eso, para pensar en los estímulos que nos rodean, en el paisaje que nos rodean, que además no lo percibimos porque lo hemos normalizado y en eso consisten los marcos. Hay un lingüista conocidísimo, psicólogo cognitivo, George Lakoff, que en su famosísimo libro No pienses en un elefante nos habla teoría de los marcos. Y bueno, podemos citarle porque nos explica muy bien que los marcos son estructuras mentales que moldean nuestra visión del mundo. No se ven, no se oyen, forman parte del inconsciente cognitivo.
estructuras de nuestro cerebro a las que no podemos acceder de forma consciente, pero que conocemos a través de sus consecuencias, la forma en que razonamos y lo que consideramos sentido común. También reconocemos los marcos en el lenguaje, nos dice Lakoff, ya que todas las palabras se definen en relación con un marco conceptual. Es decir, cuando oímos una palabra, su marco o el conjunto de marcos se activan en nuestro cerebro. Esto que dice Lakoff es que lo vemos continuamente en alimentación. Sí. La palabra natural. No hace falta que nos digan nada más. Ya tenemos un marco para esa palabra, ya estamos encasillando ese producto. Es que además, una vez que tú controlas el marco, esos límites, una vez que tú controlas ese marco, controlas todo el debate. El lugar donde se desarrolla pues, todo ese pensamiento del que estabas hablando y esto que planteaba él, ¿no? Y hay una cuestión muy interesante, ¿no? Y es que una vez que tenemos un marco asentado, las personas somos refractarias a las pruebas que lo contradicen, ¿no? O sea, cuando aparecen pruebas que vienen a contradecir ese marco de pensamiento, no les hacemos caso, las desestimamos, las ignoramos porque nos molestan, porque vienen a romper algo que funciona muy bien, ¿no? Que viene funcionando muy bien y que son como las explicaciones que tenemos para todas las cosas que pasan. Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando, ¿no? Ahora cuando te oía este marco, ¿no? De hay que comer de todo. Este es un marco estupendo, ¿no? O sea, es un marco estupendo y terrible. Bueno, exactamente, ¿no? Pero tú dices, hay que comer de todo. Vale, hay que comer de todo. Una vez que tú estableces ese marco de que hay que comer de todo, ya te puedes poner a discutir las cantidades, te puedes poner a discutir las frecuencias. Bueno, no, es un consumo moderado, es esto, es lo otro. Bueno, no, no puede ser de diario, es un consumo ocasional. O sea, estás discutiendo eso, cantidades, frecuencias, patrones de consumo, pero no estás discutiendo el marco, o sea, no estás discutiendo si realmente hay que comer de todo, no estás pensando en ese todo qué es, si se ha cambiado, si realmente esa premisa sigue siendo válida, si ese todo cuando se dijo alguna vez tenía sentido y ahora deja de tenerlo. O sea, no discutes el marco, ¿no? El marco te limita. Es que el marco, a mí, una de las cosas que dice Lakoff que me parece muy impactante es que es parte del inconsciente cognitivo. Es que no lo vemos, es que ya estamos dentro de él, ya estamos dentro de esos límites. El león en la jaula, si ha nacido en la jaula, no sabe que hay otro sitio donde puede estar, no sabe que hay una sabana donde puede cazar gacelas, no lo sabe, no lo discute, no conoce otra cosa. Nosotros no discutimos esos marcos y es terrible lo que comentas de que incluso, aunque se nos presenten hechos veraces que rompen ese marco, nos resistimos a creerlo. También lo comenta Lakoff y dice concretamente que para que la verdad sea aceptable, o sea, para que los hechos sean aceptables, deben encajar con los marcos de la gente. Y si no encajan con el marco permanece y los hechos rebotan. Es que es terrible, es que es terrorífico. Sí. Cómo estamos encajonados dentro de los marcos. Exactamente. Y además, el gran problema que tiene esto, me parece a mí, es que no los vemos, ¿no? O sea, que no vemos estos marcos, estos límites, estas paredes predefinidas que hay a nuestro alrededor. Y como no las vemos, tampoco somos conscientes de que podemos discutirlas o de que realmente admiten una discusión o admiten, digamos, una confrontación fáctica, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los hechos? Vamos a discutir el todo, ¿no? En esta premisa de hay que comer de todo, por seguir con el ejemplo anterior. No, bueno, vamos a discutir ese todo. ¿Hay que comer de todo realmente? ¿O no? ¿O ese es un marco que nos está limitando a pesar de que parece que nos da todo el campo por delante, ¿no? Hay que comer de todo, parece la libertad más absoluta, ¿no? Y sin embargo, nos limita un montón. Sí, porque ¿para qué utilizamos ese marco? ¿Para qué lo utilizamos? No lo utilizamos para hay que comer de todas las variedades de acelgas, hay que comer de todas las variedades de coles. No, lo utilizamos muchas veces para justificarnos a nosotros mismos las elecciones que estamos haciendo. Cuando consumimos determinados alimentos que sabemos, que somos conscientes de que son insanos, porque eso lo hablaremos en próximos episodios. Sí. Hay alimentos saludables y alimentos insanos. Otro marco, no hay alimentos sanos ni insanos. Lo que es sana o insana es la dieta en su conjunto o el estilo de vida. Bueno, hay una parte de verdad y otra parte no. Hay alimentos que previenen enfermedades no transmisibles como la obesidad o la enfermedad cardiovascular y hay alimentos que incrementan el riesgo de estas enfermedades. Por lo tanto, decir no hay alimentos sanos o insanos
ya es un marco que también nos está delimitando absolutamente. Exacto. Discutiremos muchos estos marcos, los veremos con mucho detalle a lo largo de este podcast porque es una de las cuestiones que queremos tratar en algún episodio. Alguna vez hemos comentado el teórico de la comunicación McLuhan, de quien hablas tú, por cierto, en tu libro, en Comida Fantástica, habla de que el pez no es capaz de ver el agua en la que está. Solo si le sacas es consciente de que antes había agua. Sí. Esto es un poco cómo funcionan los marcos. Es otro plano, pero es un poco eso. Estamos inmersos en un entorno, en un ambiente que ni siquiera percibimos. Por eso el hablar de esas elecciones libres, el hablar de la pistola en la cabeza es falaz. Partimos de un argumento falaz. A mí me gustó mucho descubrir, a partir de tu libro de Comida Fantástica, descubrir Obesos y Famélicos de Raj Patel, que además habla precisamente de esto. Qué libro tan bueno, ¿verdad? Es un libro, bueno, a mí me encantó, creo que está descatalogado ahora mismo, porque lo escribió, si no me equivoco, en 2008 o así, Sí. Pero sigue en actualidad, de vigencia, bueno, tiene toda la vigencia más absoluta y es un libro estupendísimo, ¿no? Que va un poco en esta misma línea, ¿no? De dibujar o de hilvanar e irnos haciendo ver, digamos, esos condicionantes para nuestras elecciones, ¿no? Y también utiliza lo de la imagen esta de que nadie va a la compra con la pistola en la cabeza, ¿no? Que tú decías al principio, ¿no? Que es una frase que está muy instalada. Y creo que, bueno, que me habías dicho que tenías apuntado ahí alguna cita, ¿no? de su libro. Es que me pareció brutal. Él nos dice, Raj Patel, en este libro, en Obesos y Famélicos, que elección es la palabra que tenemos para describir por qué cogemos una caja en vez de otra de los estantes y que esa palabra es la que nos enseñan a usar. Si nos preguntan por qué usamos esta palabra para describir el proceso, podemos responder que nadie nos apuntó con una pistola en la cabeza, nadie nos coaccionó. Ajá. Como si la coacción fuera lo opuesto a la elección. Y nos dice muy claramente Raj Patel, lo opuesto a la elección no es la coerción, es el instinto. Y que nuestros instintos han sido profundamente capturados por fuerzas que están más allá de nuestro control y que son sospechosas hasta el meollo. ¿Qué pasa? Que efectivamente el instinto nos haría escoger, si fuese un instinto libre y no moldeado, nos haría escoger otras cosas. Nos dice que sugerir que los humanos pueden haber desarrollado instintos para navegar por el mundo moderno de los supermercados es bastante ridículo y apela un poco a eso, ¿no? A la necesidad que tenemos de pensar, no, es que yo puedo, yo tengo el control de las elecciones que hago. Y realmente no, porque nuestros instintos han sido hackeados un poco. Sí, te iba a decir esa palabra, sí, hackeados, sí. Sí, por muchísimas fuerzas, no solo una, él habla de hecho por fuerzas que están más allá de nuestro control y que nos hacen acabar metiendo en la cesta de la compra eso que en cualquier otro contexto diríamos, no, este es un alimento insano. Claro. Y ha acabado en la cesta de nuestra cesta de la compra. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay un tema aquí que me parece que es súper interesante, que cuando pensamos en la parte racional y la parte emocional, ¿no? Cuando decimos razón y emoción, solemos pensar que son dos compartimentos estancos, ¿no? Que son dos cosas absolutamente separadas, ¿no? Y que una persona se puede comportar de manera racional, puramente racional, y tomar decisiones sopesando, bueno, los pros, los contras, valorando todo, bueno, teniendo en cuenta todos los parámetros importantes para tomar esa decisión, dejando a un lado las emociones, ¿no? Y que lo opuesto sería, bueno, una decisión puramente emocional, impulsiva, un arranque, un impulso, esto es, y que, bueno, pues ahí no atraviesa ningún tipo de pensamiento esa elección que se hace, ¿no? Y la realidad no es que no es así, o sea, porque la razón y la emoción no van por caminos separados. O sea, puede primar un pensamiento racional o puede primar un comportamiento emocional, pero están atravesados mutuamente entre sí, porque las personas, bueno, pues somos razón, pero también somos emoción, ¿no? Entonces, cuando pensamos esto en el mundo de la alimentación, que es puramente emocional, o sea, porque es puramente emocional y ese sí que es instintivo, es atávico, ¿no? Porque al final tiene que ver con una necesidad básica que es la de mantenerse vivo. Entonces, si el lugar donde tenemos que tomar esas decisiones supuestamente racionales sobre una cuestión que es emocional, que es instintiva, que es de permanecer vivo, de nutrirse, de alimentarse y seguir para adelante,
Si el lugar donde tenemos que tomar esas decisiones es un supermercado, donde estamos, por ejemplo, en un lineal, donde hay un montón de cajas, un montón de latas, un montón de bolsas y de todo, que lo que tienen son imágenes, no se ve el alimento. Tenemos imágenes, tenemos palabras que nos evocan sensaciones, que apelan a las emociones que tenemos. Tenemos unos colores que están muy estudiados, ¿no? Cuáles nos pueden interesar más o cuáles los tenemos vinculados a ciertas cosas. Tenemos una tipografía, tenemos unos nombres de fantasía que se le ponen a los productos que vamos a comprar. O sea, hablar de que hacemos las elecciones de manera libre y puramente racional, bueno, es que no. O sea, no. No, desde luego no. 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 Y volviendo a Raj Patel y a Obesos y Famélicos, habla justo de esto, ¿no? Que son fuerzas ocultas a nosotros a las que no prestamos atención. O sea, lo que estábamos comentando de los marcos vuelve a aparecer aquí en otro autor, pero es la misma idea. Y dice que nunca les prestamos atención porque sus efectos se convierten en algo normal, que es fácil ver que la manera en que elegimos actualmente surge de raíces anormales. O sea, no es un instinto primario, sino que lo normal a menudo puede ser un fino velo que nos impide ver la pobreza, el racismo, el sexismo. O sea, al final estamos en un marco que es un marco social y que nos afecta en todo. Nos afecta en el plano social, cultural, en el plano político y, por supuesto, en nuestras elecciones alimentarias. Es que no podemos escaparnos de ahí a menos que hagamos un ejercicio analítico de darnos cuenta de cuáles son esos marcos que nos están limitando tantísimo. Exacto. Bueno, tú hablas en Comida Fantástica en tu libro, por favor, si no conocéis Comida Fantástica, de verdad que es un golpe en la mesa, o sea, es un libro maravilloso. Yo he aprendido muchísimo con él y mencionas datos que nos pueden hacer ver en qué marco estamos, esos determinantes comerciales, ¿no? de la salud. Claro, porque hay una cuestión, ¿no? Que, fíjate, tú hablabas de normalidad antes y de paisaje, ¿no? Las personas normalizamos lo que abunda. O sea, lo que abunda, lo que nos rodea, lo que vemos de manera permanente, tendemos a normalizarlo, ¿no? O sea, porque nos parece que es lo normal, lo que forma parte de nuestro contexto y lo que, por tanto, no cuestionamos porque está ahí, ¿no? Y parece que siempre hubiera estado ahí y que siempre hubiera sido así. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la publicidad, ¿no? Que sobrerepresenta ciertos productos en demérito de otros que casi no aparecen, ¿no? Entonces tenemos una publicidad muy, muy presente, muy agresiva de alimentos y de sitios para comer y de sitios donde comprar comida, que muestra mucho un tipo de producto, un tipo de alimento y no nos enseña prácticamente los otros, los básicos, ¿no? Los que deberían formar parte de esa alimentación de la que hablábamos antes, al principio, ¿no? De este episodio. Sabemos que tenemos que comer bien, sabemos que hay que comer brócoli, sabemos que hay que comer zanahorias, que hay que comer manzanas. ¿Dónde están en la publicidad? No están. No están. Salvo el plátano de Canarias, que, vamos, un saludo desde aquí si nos escuchan porque lo han hecho muy bien y han aparecido en alguna marquesina de autobús y algún supermercado, que tengo que decir que hace poquito he visto un anuncio del Corte Inglés, ya que estamos lo decimos, que hablaba de una apertura nueva de un súper y ponía pues todo fresco, ¿no? Y dices, vale, pues bien. Pero eso es anecdótico, es una cosa puntual, es algo que se escapa a la norma, lo normal, lo que marca la normalidad es otra cosa. Y tú que decías ahora de los datos, ¿no? Por bajarlo un poco a la realidad. Sí, vamos a hacerlo tangible. O sea, esto no es una sensación, no es una sensación que digas, bueno, es que estas personas se dedican a la alimentación, se dedican precisamente a la publicidad alimentaria, al estudio del etiquetado, entonces tienen un filtro. No es que tengamos ese sesgo. Ojalá tuviésemos ese sesgo porque no tendríamos que estar tratando estos temas, pero hay datos. Eso es. Por ejemplo, por seguir con el tema de la publicidad, las empresas que operan aquí en España de alimentación, distribución y restauración destinan unos 2,5 millones de euros al día en promocionar sus productos. Es decir, en promocionar comida, sitios donde comprarla o lugares donde comer. 2,5 2,5 millones. Al día. Al día. No estamos hablando de campañas anuales, mensuales. No. Al día. Y estos son datos del Observatorio de la Publicidad en España que los vamos a adjuntar aquí con el podcast para que quien quiera pueda revisarlos, pueda verlos y demás por su cuenta. Pero ese es el desembolso que se hizo de publicidad en alimentación durante el año 2022. Y los datos se publicaron en 2023. Entonces estamos hablando de unas cantidades tan brutales de dinero
para anunciar un tipo de comida, para anunciar comida todo el tiempo, ¿no? O sea, que no solamente que estamos viendo comida todo el tiempo, es que estamos viendo anuncios de esa comida para que no nos olvidemos de que hay que comer, ¿no? Y si esto no tuviese ningún efecto en las personas, bueno, pues directamente no se invertiría tanto dinero en esto, ¿no? Se consideraría un gasto y no habría publicidad. Lógicamente, la publicidad moldea una forma de pensar, moldea ese contorno de opciones, ¿no? Del que estábamos hablando antes. Claro, porque es que muchas veces pensamos que somos inmunes a la publicidad. Queremos creer que somos inmunes, queremos creer que nuestro criterio está por encima de esto. Claro, una empresa o un grupo empresarial o un sector se gastaría ese dineral que estamos hablando de 2,5 millones cada día, hoy, mañana, pasado, cada día. ¿Se gastarían ese dinero en eso si no tuviese retorno? No. Eso es más que una cuchara, ¿eh? O sea, con eso te puedes eso comprar es más que una cuchara. Un juego de cubertería, bueno, pero bien. Creo que este dato pone todavía más claro el porqué de nuestro título, ¿no? A la guerra con una cuchara. Es que estamos hablando de 2,5 millones de euros al día. Pero mira, tengo algún otro dato más. Por favor. Que también ayuda como a situarse, ¿no? Unión Europea, este es el marco. Durante el año 2022 se hizo una especie de inventario de la cantidad de cosas que había para comer, de alimentos y bebidas que se pueden encontrar y se pueden comprar dentro de la Unión Europea. Esto lo hizo la Oficina Regional de la OMS aquí en Europa. Y como decía, se hizo durante 2022, los resultados se publicaron en 2023 dentro de un documento que son los perfiles nutricionales. Lo que se pretendía era utilizar este documento como base o como guía para establecer qué alimentos o qué productos se podían promocionar al público infantil y cuáles no, ¿no? Para tener una idea de qué es lo que hay y cómo es ese paisaje que tenemos delante. Bueno, resulta que en ese documento se registraron más de 108.500 productos de alimentos y bebidas diferentes que se venden en Europa, ¿no? 108.500, un poquito más. El tema es que, claro, esos 108.500 productos no son cualesquiera productos. No me digas que no son variedades de lentejas, ¿Qué va? Pescados, que hay muchísimas especies de pescado, pescados frescos, no. Para sorpresa de absolutamente nadie. Para sorpresa de nadie, exactamente. Bueno, mira, hay 22 categorías para situarnos, o sea, estos 108.000 están distribuidos en 22 cajoncitos o categorías que engloban varias cosas dentro de un mismo paraguas, por decirlo así. ¿Sabes cuál es la categoría que tiene más cantidad de productos, de variedad de productos? Pues me voy a cabrear casi seguro. Mira, la que tiene más son los productos preparados y listos para consumir. De llegar a casa y ceno en 2 minutos. Eso es. De esos hay 13.309. Luego tienes, por ejemplo, en el bloque de galletas, dulces y tartas, 10.810 tipos. Salsas, dips y aderezos tienes 6.854. Chocolates y golosinas, 6.469 tipos. O sea, no existencia, sino tipos de, hablamos, ¿no? Los snacks salados, por ejemplo, que tanto nos gustan así para el picoteo, pues más de 5.000. Y frente a esto, te encuentras con las frutas y las verduras frescas o congeladas, que da igual, ¿no? Pero sin procesar. ¿Cuántas hay frente a estas cantidades así que estamos hablando? ¿Cuántas hay de venta, a la venta en los supermercados que podamos adquirir de una forma normal? Normal, sí, aquí. ¿Cuántas hay? Claro, a nuestra disposición, digamos, dentro del entorno europeo. Hemos hablado de más de 13.000 productos preparados, más de 10.000 tipos de galletas, 6.500 prácticamente chocolates y golosinas. Por favor, ilumínanos. Ilumíname. 386. ¡Guau! Punto. 386. Sí. O sea, son 386 variedades, tipos de frutas y verduras que se supone que tienen que ser la base, parte de la base de nuestra dieta. Cuando hablamos de hay que basar nuestra dieta en alimentos de origen vegetal, poco procesados, estamos hablando de esto, de frutas, de verduras, de legumbres, de frutos secos, de semillas, pero las frutas y verduras forman una parte fundamental de esa base. Y bueno, seguro que tienes el dato poniéndolo en contexto porque tenemos datos absolutos, datos relativos. ¿Qué porcentaje es esto del total? 0,35%. Vale, pues ahí hay poco más ahí que decir. Ahí lo dejamos, ¿no? O sea, que aquí podríamos terminar, pero claro. Entonces estamos hablando de esto, que lo que se supone que es la base o debería ser la base de nuestra alimentación cotidiana
no representa más que el 0,35% de ese paisaje alimentario que nos rodea en nuestro entorno, ¿se entiende, no? Porque, bueno, hay otros países del mundo donde las cosas funcionan de otro modo. Pero aquí, en la Unión Europea, lo que nos encontramos es esto. Y en este contexto es donde tenemos que tomar decisiones sobre lo que vamos a comer. Claro, y es que esas decisiones hacen que de forma casi involuntaria adquiramos, por ejemplo, muchísimos alimentos ultraprocesados. Claro. Pero es que todos lo hacemos. Lo primero, saber identificarlos, que no es fácil, porque algunos se camuflan fenomenal. También hablaremos de esto en algún episodio. Pero incluso identificándolos, los compramos y los consumimos, y todos los consumimos. Yo creo que hay datos incluso del consumo en países, en países como Estados Unidos, ya desde nuestra visión, entre comillas, mediterránea, ya pensamos, es que comen fatal. Nos han llegado muchísimas referencias culturales, les vemos comer, y es verdad, o sea, hay datos que nos dicen que comen más de 320 kilos, cada persona más de 320 kilos de alimentos ultraprocesados al año. Al año, sí. Hablamos de casi 1 kilo al día de alimentos ultraprocesados en Estados Unidos. Es una locura. Pero es una barbaridad. Tienes datos también y de hecho en tu libro aparecen datos de otros países, incluso de España. Sí, bueno, de hecho estos datos que voy a decir ahora los extraje del libro de Los alimentos ultraprocesados de Javier Sánchez Perón, a quien también le mandamos un saludo, que es investigador del CSIC. Gran investigador, sí, gran divulgador. Y que él a su vez construyó una pequeña tabla en su libro en la que muestra justamente este consumo por países, ¿no? De kilos por persona, por año y por país de consumo de ultraprocesados. Y entonces está, como bien decías, Estados Unidos a la cabeza con más de 320 kilos anuales per cápita, pero luego tenemos otros países como Canadá, Reino Unido, Japón, Alemania, que están entre los 240 y los 320. Y aquí en España, que tenemos la dieta mediterránea. Es que nos consideramos a nosotros mismos casi cuna de la dieta saludable, y nos choca mucho cuando nos dicen que no comemos bien. Bueno, pues aquí comemos entre 160 y 240 kilos de ultraprocesados por persona cada año, según datos de la Comisión Lancet para la Obesidad, que es la fuente original de estos datos que estamos compartiendo aquí. Sí. Medio kilo al día, más de medio kilo. Sí. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Y de algún modo lleva a pensar que aquí hablamos mucho de la dieta mediterránea. En algún momento nos imagino conversando más en profundidad sobre esto, pero realmente lo que nos sugieren estos datos es que tenemos como una gastronomía de 2 velocidades, ¿no? O sea, que por un lado está la dieta mediterránea, el comer muy bien, comer fresco, producto de proximidad, temporada, que bueno, hay buen producto, hay buena gastronomía en nuestro país, por supuesto que sí, que lo hay, pero al mismo tiempo hay otra cultura gastronómica, digamos, que va en paralelo y que va a una velocidad diferente, que está absolutamente sepultada por la dieta occidental, ¿no? La llamada dieta occidental, que no tiene nada que ver con esta idea que tenemos de que nos alimentamos súper bien, de que sabemos comer súper bien, de que sabemos cocinar. No, o sea, creo que no hay país en este momento que sea inmune a esta avalancha de productos ultraprocesados. Es que volvemos a los marcos. Estamos en un marco en el que pensamos que vivimos en un país con una cultura gastronómica que nos protege de esa otra dieta. Pensamos que estamos embebidos en la dieta mediterránea. Pensamos que simplemente porque somos un país productor, exportador de alimentos increíbles, de alimentos vegetales, nuestras huertas, de legumbres, somos, es verdad, un país productor muy potente. Y que como tenemos esa cultura mediterránea y esa dieta clásica de nuestros abuelos, de nuestros padres, probablemente su generación también tenía una dieta puramente mediterránea, pensamos que eso ya es como el marco en el que estamos y de aquí no nos salimos. Y no, y es peligroso. Los marcos son peligrosos precisamente por eso, porque no nos dejan ver o nos llevan a asunciones que nada tienen que ver con la realidad y hacen además que nos parezcan normales determinadas actitudes respecto a los alimentos, y es que no las cuestionamos. Claro. No las cuestionamos, o sea, cuestionamos comportamientos que se salgan de esos marcos. Por ejemplo, una persona que no bebe, socialmente no bebe, abstemia total, o sea, de no tomar una cerveza. ¿Por qué no bebes? Si es mujer, estás embarazada, has tenido algún problema con la bebida, que tuviste una mala experiencia. O la persona que
rechaza un acompañamiento de patatas fritas cuando sale a tomar algo. Ujú. Esos comportamientos que se salen de esos esquemas, De la norma. de la norma, de esa abundancia de la que hablabas, de lo que nos resulta familiar y normal, son los que se cuestionan. Y no se cuestionan otras actitudes, otros comportamientos respecto a los alimentos, que se me ocurre, por ejemplo, la tarrina de helado cuando tenemos un desengaño amoroso. Es que parece que tenemos casi Ese es un clásico, que ¿no? Que parece agarrarnos a que ello, ¿no? casi que tenemos que abrazar ahí la cuchara de helado y el bote, el grande, ¿no? El grande, porque el desengaño es tan grande que hay que paliarlo con una buena tarrina de helado. Ese es un clásico. O si vamos al cine y tenemos que comer palomitas, ¿no? Es que el cine huele a palomitas. Es que Además, huele a palomitas. claro. Y luego las palomitas huelen a cine, o sea... Exactamente, porque lo tenemos súper asociado. O sea, son comportamientos, digamos, maneras de consumo que las tenemos muy, muy ligadas entre sí. En algunos casos, pues cada vez que vamos al cine huele de una determinada manera, te sirven ese tipo de producto, pues al final terminas asociándolo. Pero en otros casos también tiene que ver con la insistencia, en este caso del cine, ¿no? De las películas y demás, en las que nos encontramos. Desengaño amoroso es igual, tarrina de helado y pues esto, me pongo un pijama, me echo aquí en el sofá a sentirme miserable durante un tiempo indeterminado, ¿no? Sí, a revolcarnos un poco en nuestro propio sufrimiento. Eso es, y entonces eso te va a hacer sentir mejor y a partir de ahí viene como el chocolate suple el amor o el no sé qué. El sexo, sí, como placer extremo que te lleva a un clímax prácticamente sexual, o sea, y de hecho se han aprovechado las publicidades. Bueno, ¿y acaso no hay, entonces te iba a decir, no hay helados que empiezan ahí con imágenes, palabras, escenas que sugieren esto? O sea, que se aprovechan de esto que está en nuestro inconsciente, ¿no? Que lo tenemos tan interiorizado que ahí está, ¿no? O sea, placer adulto. El placer adulto y adultos, especialmente hombres, con copazos de whisky, tomando decisiones importantes alrededor de una mesa de negocios. Yo adoro a Don Draper, adoro Mad Men, Buah, pero vamos, no había una escena de Mad Men sin su copazo de whisky y hablamos de una serie ambientada en los años 60, pero que ahora mismo se reproduce en muchas mesas, en muchas comidas, en muchos consejos de administración. Y este carrito que aparece ahí con los whiskies y con bebidas así de alta graduación alcohólica, ¿no? Que están ahí con los hielos siempre listos para consumir y alguien ahí atribulado que tiene que tomar una decisión y bueno, voy a pensar mejor, me voy a poner aquí un lingotazo de whisky, ¿no? Por ejemplo, o en el caso de las mujeres, que también es una cosa muy interesante, ¿no? Lo que pasa ahí, cómo se establece esta cuestión de la glamorización o de la distinción o de la sofisticación a la hora de cocinar con una copa de vino ahí en la encimera, mientras preparas algo. ¿No? Especialmente por la tarde, la tarde-noche, para claro. preparar esa cena con amigos. Sí, claro, que como te pases con las copas de vino mientras estás ahí con los fogones, pues ya me contarás tú. O sea, cómo acabas, ¿no? Sí, no es la mejor idea, pero es que está tan asumido que en muchos casos ni siquiera vemos la copa de vino. O sea, es todo un conjunto, es todo un paisaje. Es una persona, como dices, con glamour, con elegancia, que sabe cómo preparar, que sabe cómo recibir a sus invitados, que está cocinando con un mandil maravilloso, nada de esos mandiles que tenemos tú y yo, que he visto los tuyos, tú has visto los míos. Y no tiene nada que ver. Y además está ideal y estupenda preparando esa cena. Y otro comportamiento hipernormalizado. Este año hemos tenido mucho deporte. En verano hemos tenido muchísimo deporte. Fútbol, Juegos Olímpicos, partido, lo que sea. Cerveza y snacks. Claro. O esa pizza ahí importante, ya con sus 4 quesos y porciones gigantescas para ver el deporte en la tele. Porque ¿a quién se le ocurre, no sé, mirar un partido de fútbol, el final de la Eurocopa, como tuvimos este verano, ¿no? Con ahí el hummus y unos bastones de zanahoria? No, eso no, es aburrido. Eso es aburrido, hay que comer, hay que beber algo más divertido, ¿no? Y todo eso viene aupado y viene arropado al mismo tiempo por pues una publicidad, un mensaje, un contorno de normalidad, que es lo que veníamos hablando antes, y también tiene que ver con algunas trampas o algunos espejismos que funcionan dentro de nuestro cerebro, ¿no? Mira, justo este verano, con lo de la Eurocopa, hay una biotecnóloga que se llama Azucena Martín, que compartía en Twitter una cuestión muy interesante, además compartía los estudios también. O sea, lo que venía a decir es que cuando hacemos deporte, ¿no? Gastamos energía y entonces necesitamos algo dulce, alguna especie de recompensa, ¿no? Algo calórico,
porque por un lado sentimos que lo merecemos, ¿no? Que tenemos que nos lo hemos ganado de alguna forma, y por otro lado, pues necesitamos reponer calorías y reponer energía. Hasta ahí más o menos la cosa va bien. El asunto es que, al parecer, cuando vemos deporte en la tele, el cerebro confunde entre lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo. Espera. Sí. Espera, o sea, Sí. me dices que estoy tumbada en el sofá viendo a un atleta hacer una maratón, Sí. y yo identifico que ese deporte, o parte de ese deporte, o una proporción de ese deporte, lo estoy haciendo yo. Exacto. Y entonces el cerebro te engaña de alguna forma y te anima al consumo de alimentos justamente que sean calóricos, que tengan azúcar, que tengan grasas, que tengan, bueno, todo lo que sea aporte de energía. Entonces, Alucinante. Es muy interesante porque, bueno, Azucena lo ponía en estos términos, ¿no? Dice, bueno, es que el tema es que el cerebro se confunde entre el ejercicio que hacemos y el que vemos. El cerebro puede creer que estamos jugando una pachanguita, ¿no? Y crearnos una gran necesidad de pizza, por ejemplo, ¿no? Eso, bueno, y que en reuniones sociales tendemos a comer peor, que ese es el determinante social, ¿no? El condicionante social. Pero es que también hay una cuestión biológica. A mí me parece interesante esto, porque a veces o no lo sabemos o no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y funciona también. Y volvemos a ese espejismo del control, ese Sí. espejismo de la libertad de elección con el que empezábamos hablando en este episodio. Uh-huh. Creo que esto nos va a dar para hablar mucho, y la libertad de elección y retarnos a nosotros mismos a ver si esa libertad de elección es tal como es, nos va a dar para unas cuantas charlas y unos cuantos episodios, Sí. Laura? Sí. Más de uno y más de dos. Yo, de momento, he aprendido muchísimo ya. En este capítulo, hablando contigo, he aprendido muchísimo, que es un poco el objetivo de este podcast. Espero que sigamos aprendiendo mucho, mucho más. Bueno, esa es la idea, aprender y compartir lo que se sabe y al mismo tiempo recabar información nueva. Es de lo que se trata, un viaje para conocer más. Pues espero que nos acompañéis en este viaje y nos vemos muy prontito. Eso es, en el siguiente episodio. Si te ha gustado esta batalla, sigue escuchándonos cada semana en todas las plataformas de audio. Comparte este podcast en tus redes sociales y envíanos tus dudas, sugerencias o etiquetas deleznables para que las analicemos a alaguerraconunacuchara@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.